en realidad la prueba de cátedra en este horario, pero por dificultades tanto técnicas y de tiempo, porque estoy haciendo lo que demanda bastante tiempo a todos los profesores que estamos haciendo tutorías de internado, es que son tutorías y significa que hay que estar constantemente atendiendo a los estudiantes. No son clases de cátedra, entonces hay que estar dedicarle bastante tiempo a eso. Y bueno, y además como se dieron el fin de semana que uno pudo salir por lo menos a tomar un poquito de aire, me relajé un poquito cuando quería hacer la prueba. También tuve dificultades técnicas con el computador, así que me atrasé anoche y dije mejor ya, me tiré la esponja y dije mejor voy a suspender la prueba y traslado. La prueba de hoy día va el miércoles, ya le dije a su compañero, ¿no es cierto? Y la del miércoles, que es la evaluación de taller, va el lunes, en el mismo horario de cátedra. O sea, la próxima semana, el próximo lunes, en este mismo horario, a esta misma hora, vamos a tener recién la evaluación del taller, ¿ya? Y este miércoles la evaluación de cátedra, ¿ya? Que ya les dije, ya los contenidos son todo lo que es cerebro, ¿ya? Todo lo que es cerebro, cavidades perinasales, todo lo que vimos hasta cráneo, ¿ya? No entra hemorragias, por si acaso. No, no, sí entra un poquito, sí entra hemorragias en cátedra. No entra hemorragias en laboratorio, ¿ya? En cátedra sí entra hemorragias, por si acaso. Está hecha la prueba, son 30 alternativas, ¿no es cierto? Tienen un tiempo limitado. Ojo con eso, porque tuve algunos problemitas con técnica radiográfica, que parece que no estaban acostumbrados al tiempo limitado, que eran 60 minutos, a ellos les di 65 minutos. Y yo siempre estoy, cuando estoy en el periodo de prueba, estoy al tanto de cualquier alumno que tenga algún problema con el asunto de la internet de su domicilio, me lo comunique de inmediato, pero de inmediato, en el momento, o sea, son las 14, son las 15, y inmediatamente si tiene alguna dificultad, se contacta conmigo. No pasó con ninguno. ¿Saben cuándo pasó? Cuando terminó la prueba. Entonces, yo tengo que analizar el sistema, como el learning analiza todo, y el alumno en realidad me dice, profesor, ¿podría repetirme la prueba porque tuve una dificultad? Y resulta que ya he pasado el tiempo, y el learning te dice todo. El learning te decía que el alumno había terminado al horario habitual y había respondido todas las preguntas. Entonces, ahí, obviamente, tuve que responderle que no se podía repetir la evaluación porque estaban todas las condiciones dadas. No había problemas de conexión y estaban respondidas las preguntas, por lo tanto estaba la prueba completa, ¿ya? Entonces, ese tipo de dificultad técnica, o sea, cuando ya el alumno terminó, no se puede revisar, digamos, nuevamente reiterar la prueba. En cambio, hubo otro alumno que en realidad sí tuvo alguna dificultad técnica, me la avisó de inmediato y yo le repetí la prueba a la hora después, ¿ya? Entonces, hay que tener con eso, ¿no es cierto?, estar al tanto de que yo voy a estar siempre disponible a que si un alumno tiene una dificultad técnica en el momento, me la informe de inmediato. Entonces yo al tiro reviso en el learning que el alumno en realidad tuvo dificultad con la prueba. Eso lo tengo, lo dejo, lo voy a repetir igual antes de la prueba del miércoles. Ya, el miércoles yo ingreso siempre unos 10 minutos antes. La prueba generalmente no empieza a la hora, a las 14:45, sino que siempre empieza unos 10 minutos después, porque yo me pongo en contacto con ustedes para que ustedes conozcan todo lo que son los detalles respecto a los tiempos y la forma en que se hace la prueba. Así que el miércoles, cuando se da la prueba de cátedra, se conectan igual con Zoom conmigo, yo les doy las indicaciones de la prueba, los tiempos, ¿no es cierto? Y ustedes empiezan la prueba en el learning, ¿ya? Y así nosotros vamos a estar conectados durante el tiempo que dura la prueba. Generalmente son 65 minutos, no es más, ¿ya? Son de alternativas, ¿ya? Bueno, alumnos, quedamos Profesora, una ¿sí? consulta. ¿Tenemos que estar la hora completa conectados en Zoom? La hora no, en Zoom no. En Zoom solamente para las indicaciones, Ah, ¿ya? ya, Solamente ya. para las indicaciones. Y después, una vez que ustedes empiecen el learning, yo voy a estar en contacto por WhatsApp con ustedes. Ah, Cualquier problema técnico, ahí les voy a decir, si hay algún problema técnico me lo avisan de inmediato, ¿ya? Después de que pasa la hora, no hay vuelta atrás, o sea, ustedes se tomaron la hora 10, repito, tuve un problema la semana pasada con un estudiante en la cual me dijo, profesor, ¿cuál es la posibilidad de repetir la prueba? Porque tuve problemas técnicos. Pero me lo dijo después de haber terminado, ya se había tomado su tiempo, ya los 65 minutos, y ya estaba la hora y me lo dijo como 10 minutos después de haber terminado la prueba, y estaban todas las preguntas contestadas, ¿ya? Claro, no le fue muy bien, entendiendo en la palabra que los resultados no fueron óptimos para el alumno. Entonces yo le dije, no, pues la idea es cuando hay un problema técnico y de inmediato se contacta con el profesor y yo ahí
la prueba se corta, ¿no es cierto? Porque no pudo, se le quedó pegada la prueba, y ahí se le hace una prueba en un tiempo, digamos, prudente, ese día se le dice en la noche para ese estudiante, cosa que no haya intermitencia con respecto a ese, la internet se ocupa mucho en el horario de trabajo, ¿no es cierto? Y es mejor dejar una prueba pendiente en un horario que esté más disponible la parte de internet, ¿ya? Pero me pasó con 1 y 2 estudiantes de 36, es relativamente un porcentaje ínfimo, ¿ya? Entonces, a eso apunto, ¿ya? ¿Alguna consulta con respecto? Bueno, yo les voy a dar las indicaciones igual, ustedes se conectan con Zoom, vuelvo a repetir, el día de la prueba, y después unos 10 minutos en Zoom conmigo, inicia la prueba, después están conectados por WhatsApp, ¿ya? Bien, pues niños, quedamos en lo que son estudios de columna, ya vamos a hacer un repaso para los que no estaban, ¿no es cierto? A los que llegaron atrasados les vuelvo a indicar, a repetir de que las evaluaciones se trasladaron, un cambio de la prueba de cátedra para este miércoles, la que está designada para hoy día, y la prueba del miércoles, que era la de laboratorio, queda para el lunes, ¿ya? Volver a repetir también que lo que ha subido el profesor Cristian Law es para todos los estudiantes, no es solamente para el grupo que dice el grupo del día miércoles y jueves, no, es para todo el curso, ¿ya? Todo lo que suba el profesor Law son los mismos que estoy pasando yo, los contenidos son los mismos, él está subiendo más imágenes y es para todo el curso, ¿ya? Bueno, habíamos quedado que el rango de estudio de la columna dorsal, aquí esto está mal perdón, en ITMS, nosotros lo rectificamos y se hace desde T7, desde C7 hasta L1, o sea, prácticamente se estudia una parte del segmento superior que sería cervical, las 12 vértebras dorsales y L1 que sería la mitad de L1, la cosa es que la exploración contenga todas las vértebras dorsales, que no salga ninguna cortada, ¿ya? Esto está malo y ustedes están grabando las clases y, bueno, y ahí estoy corrigiendo lo que dice acá, ¿ya? Cuando hay medio contraste, para la columna dorsal también se hacen 100 ml de inyección manual, ya dije todo lo que es medio contraste, las ventanas que se ocupan para el medio contraste son de partes blandas, ¿ya? Y eso es para todo lo que es todos los segmentos que se estudian del cuerpo humano, ya sea cerebro, cavidades perinasales, órbitas, columna, y tórax, abdomen y pelo y todo, se hacen, la inyección, la ventana que se hace después, la adquisición después de la inyección son con partes blandas, ¿ya? Después las reformaciones de columna son siempre axiales de 3 cada 3, ¿no es cierto? Con algoritmo de reconstrucción ósea y partes blandas, ahí van 2 reconstrucciones axiales, cortes coronales también. Y si hay mucha curvatura en la columna, hay que hacer cortes coronales curvos, siguiendo la línea del canal vertebral, de 3 cada 3, y también se hacen en reconstrucción ósea y parte blanda, hay dos reconstrucciones más. Los cortes sagitales son de 2 cada 2, estos son más finitos, sí, porque en el sagital hay que estudiar bastante fino la parte, sobre todo la parte discal, y se hacen siguiendo la línea, ¿no es cierto?, del plano sagital medio, y se hacen cortes también en óseo y en parte blanda, vale decir, una columna tiene 2, 4, 6 reconstrucciones, ¿ya? Más el BRT cuando hay presencia de trauma, ¿ya? Y cuando hay elementos metálicos en el sistema, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta con respecto a lo que es la columna. La columna en cervical, dorsal y lumbar se hace lo mismo, por eso que acá dice columna lumbar, son las mismas aplicaciones. ¿Ya? Lo que cambia son obviamente el centraje, ¿ya? La columna lumbar sin contraste se toma por algias, por patología degenerativa, que son las artrosis, las hernias del núcleo pulposo, los traumatismos, para ver si hay fracturas, el aplastamiento vertebral secundario a traumatismo o osteoporosis, ¿ya? Los traumatismos siempre, el primer estudio, alumnos, es la radiografía, ¿ya? Siempre ténganlo por presente, los rayitos nunca van a quedar atrás. Uno dice, no, si existen tecnologías nuevas, por lo tanto los rayos X pueden obviarse. No, jamás. Los rayitos siempre van a estar como primera alternativa ante pacientes traumáticos o politraumáticos, ¿ya? Y después para hacer, digamos, un complemento de la lesión que se haya encontrado o alguna lesión dudosa en la radiografía, se va a pedir escáner, ¿ya? El escáner es un complemento de una radiografía, ¿ya? Después tenemos la TAC de columna lumbar con contraste. ¿Cuándo se hace con contraste? Siempre en procesos infecciosos o procesos tumorales. En este caso, infecciosos arriba, ¿no es cierto? Y tumores. Y también para los controles por quirúrgicos de una HNP. Pero una HNP que sea reciente, de 1 a 6 meses. Un paciente que relata, me operé hace 10 años atrás, para ese paciente el escáner va a ser sin contraste, ¿ya?
para metástasis también, que son procesos secundarios a un tumor primario que puede existir en otro sector, ¿ya? Por ejemplo, un tumor gástrico, ¿no es cierto?, un tumor mamario, puede dar una metástasis lumbar y para ese caso hay que ponerle contraste también, ¿ya? Aplastamiento secundario a patología tumoral, o sea, esas se llaman fracturas patológicas, también hay que poner contraste endovenoso, ¿ya? Y el rango de estudio también, hoy en día, el rango de estudio helicoidal esto también está malo, vuelvo a repetir, los que están grabando también, que el estudio es desde T12, vale decir, hasta S1, ¿ya? Acá está el escanograma, ¿ya? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértebras. Acá está T12, ¿no es cierto? La mitad de T12 es hasta S1. Ese es el estudio, digamos, completo de columna lumbar. Vale decir, uno cuando hace el escanograma, que es el que están visualizando acá, uno hace el FOB, ¿no es cierto? Tiene una línea acá en la mitad de T12 y el cuadradito que incluye el cuerpo vertebral anterior, y tiene que incluir las apófisis espinosas que están por acá en la espalda, acá. Ahí están con la manito yo, ¿no es cierto? Ahí están las apófisis espinosas. Por lo tanto, el trazo va a ser, ¿no es cierto?, desde acá adelante, de los cuerpos vertebrales, un cuadradito acá, ¿no es cierto?, y sube por acá atrás, por el borde de piel, prácticamente bordeando la piel, y tiene que incluir las apófisis espinosas. ¿Ya? Importante para todos los segmentos, tanto cervical, dorsal y lumbar, que tiene que incluir la apófisis espinosa. ¿Ya? Bueno, acá importante sí que los cortes axiales tienen que ser, como esto es una zona de columna que tiene bastante lordosis, y los cuerpos, los discos intervertebrales están prácticamente en diferentes ángulos. Si ustedes ven ahí con dos líneas paralelas blancas, dos líneas paralelas rojas y dos líneas paralelas azules, es que me está diciendo que los cortes axiales tienen que ser paralelos al disco intervertebral. Y aquí el comportamiento de los tres discos intervertebrales están con distintos ángulos. Eso me quiere decir a mí esta angulación, ¿ya? Esta angulación que está acá. Los dos en blanco son el espacio L3, L4, los rojos son el espacio L4, L5, y el azul es el espacio L5, C1, y los axiales tienen que ir con diferentes ángulos, todos paralelos a los discos intervertebrales que se van a estudiar, ¿ya? Eso con respecto a los axiales, ¿ya? Entonces, dice, los cortes son de axiales 3K3, con algoritmo de reconstrucción ósea, ¿ya? Y reconstruir en rango, dice. Rango L3, L3, L4, L4, L5, L5, C1, con la angulación. Y también se puede hacer el rango L1, L2 y L2, L3. Yo creo que estos se pueden hacer en un bloque paralelos, ¿ya? Vale decir, los dos tienen la misma angulación, por lo tanto yo puedo hacer estos en un solo bloque paralelo. Porque se cumple lo que se quiere, ¿no es cierto? Que es que los cortes axiales vayan paralelos al disco. ¿Ya? Y son cortes de 3K3 también, ¿no es cierto?, en axial, y también son cortes de 3K3 ¿cómo se llama?, en coronal y en sagital, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, hay unos equipos que tienen un programa, que en realidad uno hace esto paralelo, planifica esto, en el postproceso, obviamente, y los lanza. Todos los cortes inmediatamente identificados, incluso, se identifican como en este sector, y lo lanza de forma paralela, automático. Pero primero tiene un software incorporado, ¿ya? Eso también tiene un costo aparte. Todo lo que es software distintos tienen un costo aparte en los equipos. Algunos equipos lo tienen, otros no, y si no lo tiene, uno lo puede hacer en forma manual, se va a demorar más, ¿ya? Son herramientas que facilitan el trabajo, pero si no lo tiene, uno los hace en forma manual y obtiene lo mismo, ¿ya? Pero con un tiempo mayor. El PRT igual se manda en caso de trauma, cuando hay fracturas y presencia de elementos metálicos. Expliqué en la clase anterior, ¿no es cierto?, que los elementos metálicos dan un color distinto, si es que el software lo permite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene mucho más unidades Anfield que el hueso. Incluso los elementos metálicos dan una especie de artefacto ¿no es cierto?, que generalmente se comportan igual que las amalgamas en el cráneo, que hemos visto algunos ejemplos, y también se pueden comportar con esos elementos, como tienen unas unidades Anfield distintas, el mismo equipo puede elegir un color distinto al hueso. Por eso es importante cuando hay artrodesis en la columna, que son elementos metálicos que fijan la columna, hay que colocar BRT. El BRT es capaz de dar color distinto a lo que es el elemento metálico, distinto a lo que es la parte ósea. Bueno, después empezamos con lo que es el examen del cuerpo.
Y ahí dijimos que los exámenes de tanto de tórax, de abdomen y pelvis se toman con los brazos sobre la cabeza. Ustedes están viendo ahí los brazos sobre la cabeza, siempre, ¿ya? Y eso es una condición para todo lo que es estudio de cuerpo, vale decir tórax, abdomen y pelvis. Ahora, el estudio de cuerpo se pueden pedir en forma de tórax solamente, como lo que vamos a ver a continuación. Se puede pedir el TAC de tórax y abdomen, ¿ya? Se puede pedir un TAC de tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? O se puede pedir un TAC de pelvis solo. Entonces, dependiendo de la orden médica, uno va a tener que estudiar lo que se requiere, ¿ya? Entonces, el tórax, abdomen y pelvis se puede estudiar con una sola espira, con estos equipos de alta gama, con estos equipos de 64 canales. Como el equipo tiene mayor capacidad calórica el tubo, se pueden hacer exploraciones completas, ¿ya? De tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Y se pueden hacer una fase arterial, venosa y tardía, que se llama trifásico, y seguidos por segundos de espera, ¿no es cierto?, entre cada una de estas exploraciones, y el equipo va a rendir, no se va a quedar, no va a tener ese problema que tenían los equipos convencionales, los equipos de 4 canales, que entre exploración y exploración sufrían un calentamiento del tubo y el equipo simplemente se paraba, ¿ya? Eso pasaba con los equipos antiguos y esa desventaja tenía porque el tubo se calentaba, por lo tanto, se calienta, el mismo sistema tiene un sistema protector, en el cual le dice al equipo, pare, no sigo adelante como equipo de escáner, porque se puede afectar la calidad del equipo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando hay calentamiento de tubo, el tubo paraba, simplemente paraba y había que esperar un tiempo para poder proseguir con el examen. En cambio, en estos equipos de 64 canales, de 32 incluso hacia adelante, los equipos ya no sufren este problema, simplemente uno puede proseguir con los exámenes y puede explorar incluso hasta 90 centímetros, 1 metro de exploración en forma continua, ¿ya? Vale, si el paciente tiene un tórax, abdomen y pelvis y un paciente alto, no va a haber problema con respecto a lo que es el calentamiento del tubo, ¿ya? Existen, sí, ¿eh? Hay problemas a veces cuando el mismo equipo te avisa, cuando no se va a poder hacer la exploración por la longitud del paciente. Pero uno ahí tiene que modificar lo que es, sacrificar algunas partes del paciente, en este caso puede emplear pitch más grandes, ¿no es cierto? El pitch generalmente el óptimo es de 1 o de 1.2 hasta 1.3. El pitch puede ser bueno, pero si algunos pacientes son muy altos, podemos trabajar un pitch de 1.5 y hasta 2, dependiendo que no existiese alguna patología asociada al paciente, ¿ya? Eso hay que determinarlo, sí, cuando uno hace la fase simple. Por eso que es importante también saber anatomía axial y saber cuando una anatomía está normal y cuando una anatomía axial está anormal, para poder determinar y decir, este pitch yo lo puedo cambiar, ¿ya? Porque ustedes saben que cuando yo agrando el pitch, dejo zonas sin explorar. Eso hay que tenerlo importante, hay que tenerlo presente, ¿ya? Pero se puede hacer cuando el paciente tiene malas condiciones, ¿no es cierto? Cuando el paciente es muy alto, muy grande, ¿ya? Aplicaciones clínicas para un TAC de tórax sin contraste. Este es un TAC de tórax sin contraste. Van a hacer la hemoptisis, ya dijimos que era expectoración de sangre, ¿ya? Un paciente tose, al toser tose sangre, ¿ya? Esto también puede ser con contraste. Para un nódulo pulmonar, estudio menores de 1 centímetro de 10 milímetros, ¿no es cierto? Todos los nódulos pequeños se pueden hacer sin contraste, perdón. Para un dolor torácico en estudio, causa no precisada, también se pueden hacer sin contraste. Para los traumatismos torácicos, ejemplo, fracturas, contusiones, se hacen sin contraste también, ¿ya? Y también se hace sin contraste lo que se denomina el TAC de tórax de alta resolución, ¿ya? High Resolution, que es una HR, la orden médica puede decir tórax con HR, que es alta resolución, High Resolution, y también no se necesita contraste para este estudio. Hoy en día, para lo que es la patología esta del COVID, se hacen tórax sin contraste para el paciente, ¿ya? No es necesario contraste. Con escáner sin contraste podemos ver las típicas neumonias que genera esta patología que es el COVID, ¿ya? Bueno, patología de alta resolución son enfermedad pulmonar difusa, enfermedad pulmonar, enfisema pulmonar,
presencia de bulas en el parénquima pulmonar, bronquiectasias, dilataciones bronquiales, atelectasias, y dijimos que eran colapsos tanto del pulmón, de un lóbulo o de segmentos que son parte anatómica de un pulmón, ¿no es cierto?, que pueden estar colapsados, ¿ya? Fibrosis pulmonar, que dentro de la fibrosis están o sea, la fibrosis representan muchas enfermedades, en este caso están dentro del grupo de las neumoconiosis, que eran enfermedades provocinales, hablamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que sobre todo en Chile se da mucha lo que se denomina la silicosis, ¿ya? Y para eso yo no necesito contraste para estudiar esta patología. Y el neumotórax, que, ¿no es cierto?, es el colapso, perdón, la presencia de aire entre las pleuras, visceral y parietal, introduce aire, puede ser un neumotórax marginal o un neumotórax total, ¿ya? Y eso, las causas generalmente pueden ser por un traumatismo y también pueden ser idiopáticas. No hay ninguna causa, de repente cualquier paciente le puede dar un neumotórax, ¿ya? Se llama neumotórax espontáneo, ¿ya? Ahora, todas estas enfermedades que son de alta, lo que es alta resolución, todas estas enfermedades están localizadas ¿dónde? Netamente en la zona aérea del pulmón, en el parénquima, esto que está acá. Toda la periferia, todo lo que está en oscurito, en oscuro, ¿no es cierto?, es parénquima pulmonar, ¿ya? Cuando hay lesiones del mediastino, ya todas son con contraste, ¿ya? Todas las lesiones del mediastinales, no he hablado acá nada de mediastino, son con contraste. Por eso dice, sin contraste son todas las que tienen que ver con el parénquima, ¿ya? Todas de alta resolución, como el que está acá abajo, o para estos casos clínicos que son las hemoptisis, los nódulos pulmonar, dolor torácico en estudio, traumatismo torácico, para ver lesiones en el parénquima, ¿ya? Si hay lesiones del mediastino, tienen que ser obligatoriamente con contraste. Carcinomas, ¿no es cierto? Linfomas, todos tienen que ser con contraste. Algún tipo de lesión, aneurisma, digamos, de los grandes vasos, también tiene que ser con contraste. Un timoma tiene que ser con contraste, ¿ya? El rango de estudio dice, bueno, acá tenemos lo que se denomina topograma, ¿ya? El topograma, el paciente se acuesta en la camilla, ¿no es cierto?, pone la cabeza ahora sobre una almohada, tiene el mismo equipo, se reemplaza el cabezal para lo que vimos, para lo que cráneo se reemplaza por una almohada directa, ¿no es cierto?, que es un cabezal especial, y se le dice al paciente que suba los brazos, ¿ya? Y se hace pasar el láser superior, más o menos debajo de la boca, al nivel de la pera, ¿ya? Debajo del labio de la boca, ¿no es cierto?, debajo del labio inferior de la boca, se hace el láser rojo, ¿no es cierto?, ahí, y el otro láser va a estar ubicado prácticamente, bueno, simplemente el otro láser, el centro va a estar ubicado por la mitad del tórax, pero lo único que me interesa es colocar el láser superior, debajo de la pera, y por el lado, obviamente, uno tiene que ver el láser lateral, el que está por el costado, digamos, que esté en borde de piel entre la camilla, ¿no es cierto?, y la cara anterior del tórax, ¿ya? Entonces ahí yo tomo un punto medio y el láser lo hago pasar por el costado, por el punto medio, entre el borde de piel anterior y posterior del paciente, o el borde posterior, como no lo veo, el paciente está sobre la camilla, el borde que está, o sea, el espacio que está, o el punto medio entre la camilla, que es la espalda del paciente, y el esternón sería la parte anterior, ¿no es cierto? Y ahí yo dejo el láser por el lado. Pero el que me interesa más, bueno, me interesa el del lado también, pero el de arriba, que sería debajo de la boca, ¿ya? Y ahí el recorrido son de 50 centímetros aproximadamente, desde aquí acá abajo. Me alcanza además para explorar toda 56 centímetros son, perdón, entre lo que es la caja torácica y parte de la parte abdominal. Y eso es el recorrido, estos son 56 centímetros más o menos, todo lo que está en la imagen, que se llama topograma. Y una vez que está esta imagen obtenida en mi computador, yo simplemente coloco, digamos, el FOB, que lo ubico desde sobre los ápices, hasta las suprarrenales. Ya dije ya que las suprarrenales aquí en esta imagen yo no las veo, ¿ya? Son tejidos blandos, por lo tanto, yo sé que están sobre los riñones, de repente se ven las sombras renales, muy bien, sobre los riñones, o sea, perdón, a la mitad del riñón yo pongo el otro láser, perdón, el FOB, que sería estas líneas que están acá en color gris oscuro, ¿no es cierto?, que están acá, ¿no es cierto?, y hago el estudio, este va a ser mi exploración completa, ¿ya? Y el FOB por la parte lateral generalmente son 400, depende, un paciente promedio, normotipo son 350 a 400 milímetros, o sea, 40 centímetros de ancho, ¿ya? Y la exploración en largo, más o menos son como 40 a 45 centímetros de exploración,
porque son desde los ápices, ¿ya? En este caso, los ápices siempre hay que poner acá encima de del primer arco costal, siempre encima del primer arco costal. Y abajo la L1, ¿ya? Porque ahí se ven las vértebras, T11, T12, L1. L1 más o menos me da la mitad de un riñón, ¿ya? Y sobre el riñón, ¿no es cierto?, tenemos las suprarrenales, es importante establecerlo, ¿ya? Siempre el tórax tiene que aparecer las suprarrenales porque pueden haber algunos nódulos también ahí en eso y hay que descartarlo. Bueno, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el centraje. Y las reformaciones son en MPR, ¿no es cierto?, multiplanares, y envío de imágenes a ITMS u otro organismo. Ya dije que ITMS es un organismo que se encarga de un grupo de médicos que tienen por misión hacer los informes de todos los servicios, en este caso públicos del país, y estos son los protocolos que ellos indicaron. Los cortes axiales y coronales son de 3 cada 3 milímetros con filtro de mediastino, en este caso partes blandas, mediastino partes blandas. Enviar volumen de adquisición con algoritmo de reconstrucción también de pulmón. Esto es pulmón. Este es el algoritmo de reconstrucción con algoritmo de pulmón, ¿ya? Y cuando corresponde enviar cortes axiales de 1 cada 10, esos son los cortes de alta definición, con algoritmo de alta resolución, ¿ya? En caso de trauma, enviar cortes axiales de 3 cada 3 con filtro de hueso y con reconstrucción en BRT. Se hace una reconstrucción para ver arcocostales y uno esa reconstrucción de parrilla costal prácticamente, y uno se la puede girar, hacer un giro de girar en forma circular o de arriba hacia abajo. En realidad la imagen una vez obtenida ya en 3D, en BRT, uno puede girarla para donde quiera. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Ya? Consideraciones generales para este estudio. Es útil efectuar la exploración de tórax desde bases desde las bases a los ápices pulmonares, dirección caudocranial, con el fin de prevenir artefactos de borrosidad cinética. Expliqué también en la clase anterior que todos los exámenes de cuerpo se hacen desde cráneo caudal, ¿ya? Se hacen desde cráneo caudal, ¿ya? Ustedes eso lo prueban si un paciente joven mantiene la respiración, no hay dificultad para mantener el aire en los pulmones, se hace desde cráneo caudal, que es el estudio normal porque generalmente esto está escrito cuando el paciente se coloca medio contraste, siempre uno tiende a seguir el bolo del contraste. O sea, viene desde el calle aórtico, bajando por la aorta y baja, ¿no es cierto?, hasta las ilíacas. Entonces uno, normalmente el cuerpo dice, la espira tiene que ser desde arriba, desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿ya? O sea, desde cráneo, caudal. Pero en tórax, cuando se pide un tórax solamente sin contraste, yo lo puedo hacer desde abajo hacia arriba. Pero ¿cuándo lo puedo hacer desde caudocraneal? Cuando el paciente presenta dificultad respiratoria. Por ejemplo, un paciente que viene por una apnea, estos pacientes que vienen con COVID a veces, ¿no es cierto?, les cuesta respirar. Entonces, generalmente respire profundo, aguante, no alcanzan a aguantar una respiración muy, ejemplo, ni de 5 segundos o de 10 segundos menos. Entonces, ahí en esos pacientes conviene empezar el estudio desde abajo hacia arriba. Pero son casos aislados, casos que, ¿no es cierto?, tienen dificultad respiratoria y ahí yo lo haría desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si el paciente, un movimiento, cuando yo empiezo acá abajo, voy por la espira por acá, o sea, voy de abajo hacia arriba y estoy estudiando hasta por la mitad del pulmón, si el paciente se llega a mover, la distorsión va a ser mucho menor que si yo estoy estudiando desde aquí arriba, desde el cráneo caudal, voy bajando, y de repente se me mueve acá. Y el movimiento en esta zona, en las bases, es mucho más brusco, después cuando yo estoy adquiriendo la espira, o el recorrido, ¿no es cierto?, del estudio de la adquisición, ¿ya? En cambio, si lo hago desde abajo hacia arriba, obviamente va a crear menos artefactos que si lo estuviese de arriba hacia abajo. Pero, vuelvo a repetir, esto para los casos de dificultad respiratoria. Llámese dificultad respiratoria el paciente COVID. En realidad, hoy en día los colegas tienden a hacerlo desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde abajo hacia arriba. La adquisición va a ser la misma, la imagen va a ser la misma. Pero se gana en calidad si es que el paciente llegase a respirar en el medio de la adquisición. Consideraciones generales: es útil efectuar la exploración de tórax desde las bases hasta a los ápices, de abajo, desde el caudocraneal, con el fin de prevenir artefactos de borrosidad cinética por movimiento, ¿ya? Ante hallazgos como hiperdensidades en el segmento posterior de los campos pulmonares, o sea, vale decir la parte posterior de los pulmones, se puede repetir una espira o una exploración en posición prono, ¿ya?, de boca abajo,
es muy poco, generalmente casi nunca se hace esto, ¿no? En muy pocas ocasiones se hace. Ante imágenes sospechosas endotraqueales, es decir, en la zona traqueal, como por ejemplo un cuerpo extraño, se debe pedir al paciente que tosa y luego repetir el segmento estudiado, ¿ya? Porque a veces puede ser un cuerpo extraño o puede ser un pólipo, ¿no es cierto?, una zona densa. Por eso un cuerpo extraño se mueve. En cambio, cuando es una zona tumoral, se queda en el mismo sector, por eso hay que hacer estas, que el paciente pueda toser y luego repetir la zona de estudio, ¿ya? Se hacen 8 espiras. Bueno, el tórax con contraste, ¿cuándo se pide? Aplicaciones clínicas. Cuando hay nódulos pulmonares mayores a 10 milímetros. O sea, ya esos son masas, ¿no es cierto? Nódulos son menos de 1 centímetro. Ya, cuando son mayores a 10 milímetros se hace ya con contraste. Cuando hay masa pulmonar, las masas pulmonares, un crecimiento, ¿no es cierto?, en la zona mediastinal, ¿no es cierto?, ya sea en la zona alta, media o baja del mediastino, habiendo una masa, hay que hacerlo con contraste. Siempre masa pulmonar, contraste. Cuando hay empiema o absceso pulmonar, o pueden ocurrir algunas, ¿no es cierto?, infecciones complicadas en el pulmón, y pueden crear estos abscesos, que son la acumulación de pus en el pulmón, y eso tiene que ser con contraste también, ¿ya? Los cánceres pulmonares, carcinoma, ¿no es cierto?, el más común de las cáncer de células pequeñas del pulmón, generalmente están alojadas también en la zona bronquial, la parte iliar. Para eso tiene que hacerse un escáner, bueno, sin y con contraste, ¿ya? Para los linfomas, acuérdense que toda esta cadena de la zona central del mediastino, la zona paratraqueal, la zona entre los grandes vasos, existe bastante sistema linfático, ¿ya? Que son nodulitos menores de 1 centímetro que están alojados alrededor de la tráquea, alrededor de los grandes vasos mediastinales, ¿no es cierto? Están ahí ubicados esos ganglios, ¿ya? Y si esos ganglios se aglomeran y crecen en tamaño, eso se va a llamar un linfoma, ¿ya? Y para los linfomas tiene que ser con contraste. Y un linfoma puede estar alojado acá, puede estar alojado también en la cadena aorto-cava, en la parte abdominal, entonces, para eso con contraste. Ojo, alumnos, que de repente a uno le piden linfoma, también por linfomas cuando hay de repente unas inflamaciones a nivel axilar, pueden ser, toda la parte del ganglionar, ¿no es cierto? Igual se le pide para descartar que hubiesen ganglios, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, dan inflamaciones tanto en la parte axilar, en la parte inguinal, donde hay bastante ganglios, ¿cierto? En la parte del cuello, y se quiere descartar también si hubiesen algunos ganglios en la zona mediastinal y la zona para aorto-cava. Por lo tanto, se solicita ahí un TAC de tórax, abdomen y pelvis, cuando hay linfomas de Hodgkin o linfomas de no Hodgkin, ¿ya? Las metástasis pulmonares, cuando hay también lesiones metastásicas, un cáncer, digamos, de mama, un cáncer de colon, un cáncer de otra parte del cuerpo, un cáncer gástrico, las metástasis deben ser tomadas con contraste endovenoso, ¿ya? Y todo lo que sea empiema, todo lo que sean patologías pleurales, ¿ya? Tienen que ser, paquipleuritis, ¿no es cierto?, tienen que ser con contraste también, ¿ya? Para distinguir lo que es la pleura del líquido a ese pleural. El contraste ayuda mucho a distinguir, a diferenciar lo que es líquido y tumor, o engrosamiento de las pleuras. Todo esto, patología es tumoral. Y el rango de estudios también, ¿no es cierto?, una vez uno ha adquirido el topograma, ya dije, mide como 56 centímetros, ¿ya? El topograma completo. Uno lo único que hace es entrar en la parte superior, debajo del labio, más o menos sale incluida la pera, y ahí el tubo recorre 56 centímetros y queda dentro del tórax, ¿ya? Y después el FOB, que van a hacer lo que hago posterior, una vez sobre la imagen que es el topograma, yo pongo una luz, o sea, perdón, un cuadro en mi computador, más o menos sobre la primera costilla, y el otro lo deja más o menos a nivel del E1. Y con eso yo estoy cumpliendo con los protocolos que dice que hay que dejar el límite superior sobre los ápices pulmonares y el límite inferior bajo las glándulas suprarrenales. Tienen que estar incluidas las glándulas suprarrenales en la imagen que yo obtenga después de la exploración, ¿ya? Después tenemos la inyección de medio contraste. Acá sí que tiene que ser con bomba, ¿ya? Para mi inyección, volumen medio contraste, 100 ml con inyectora. Inyectora significa bomba inyectora, ¿ya? Que es un aparato, ¿no es cierto?, anexo que está en la sala de escáner, y es una bomba que se llama una inyección automática, ¿ya? Y eso yo la programo y le pongo, ejemplo, 2,5 ml por segundo, ¿ya? Le pongo 2 ml por segundo, le pongo 3 ml por segundo, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, dependiendo del calibre de la vena, cómo está el acceso venoso,
eso uno lo elige durante el momento de hacer el examen, ¿ya? Entonces, dice de 2 a 3 ml por segundo. Uno puede elegir 2, 2,5, 2,6, uno elige el volumen, ¿no es cierto?, dependiendo del paciente, ¿ya? Y eso se hace siempre con conexiones que sean adecuadas para la inyección del medio contraste. Acuérdense que el medio contraste es viscoso, el medio contraste es tiene alta osmolaridad, ¿no es cierto? Y tiene que ser colocado con un teflón más o menos de 18 o de 20, ¿ya? No más que eso, 22, 23, 24, ya el contraste no pasaría por la conexión, ¿ya? A propósito de la exposición que dieron el otro día en la universidad esta colombiana, yo vi hasta como 45 minutos porque ya se puso muy, no sé si ustedes se quedaron hasta el final, pero era muy larga la exposición, no la hicieron muy didáctica para lo que es cuando uno va a estar metido, digamos, muchas horas, duró como 3 horas, ¿no? Estudiantes, ¿quién estuvo hasta el final? ¿Quién se quedó hasta el final de la exposición de medio contraste? Yo, ¿Cuánto profe, duró? ¿Ah? ¿Cuánto duró la exposición de medio contraste? Yo tuve como 45 minutos y después me 2 horas retiré. y algo. Ah, 2 horas y tanto, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo El está? segundo se demoró hasta el primero, era una grabación. Según usted, para haber escuchado, ¿es mucho o poco? ¿Muy latoso o fue entretenido? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Ah? Bueno, sobre todo el segundo, cuando Ah, la emergencia que podía ocurrir, cómo había que estar preparado. exacto. Ese La fue segunda fue la más, como la coacción y mejor. refuerzo. Claro, fue Sí, la segunda, a lo mejor porque yo estuve con la primera, que son lo mismo que pasamos nosotros en la U, que son, ¿no es cierto?, el tipo, la historia, los dímeros, los polímeros, los no iónicos, iónicos, no iónicos, el anillo bencénico, esa la parte la tenemos, no tenemos nosotros y aparte avanzada. puso un caso al que estaba exponiendo Sí, pues. y qué Bueno, esa había que parte yo hacer. no la vi. No la vi en la última parte, porque ya con los 45 minutos iniciales ya ya estaba cansado ya. ¿Ya? Bueno, pero ahí vamos a repasar eso en el medio contraste porque es re importante acá, incluso hay protocolos que tenemos que ver con respecto a los medios contrastes. Hay protocolos establecidos con respecto a los medios contrastes, hay digamos, cuidados que hay que tener, ¿no es cierto? Hay con respecto a lo que son el manejo de la metformina, el manejo de lo que son los pacientes hipertensos, ¿no es cierto? Y los manejos de los índices de creatinina en el paciente, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es se hace un cálculo que se llama de clearance de creatinina, y tenemos que establecer cuándo son los niveles normales y cuándo se puede colocar contraste. A veces cuando están esos valores de creatinina están muy bajos, simplemente no se puede hacer el examen, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver, yo creo, unas 2 clases más, ¿ya? Hay protocolos establecidos para eso. Ya, entonces, bueno, estábamos con la inyección inyectora, que son de 2 a 3 ml por segundo. ¿Ya? Esto hay que, como el paciente va con los brazos arriba, y generalmente la postura del teflón que se coloca, no se coloca en esta posición, pues se coloca con los brazos al lado. Se prueba siempre con un poquito con suero fisiológico, y luego se levantan los brazos, y en ese levantar los brazos se puede digamos, la vía salir, ¿ya? Entonces es importante siempre tener en cuenta esa vía. Es súper, la parte más, el manejo de esa vía es súper importante, no descuidarse de ella, sobre todo cuando el paciente sube los brazos, y puede que en la subida de brazos se salga la vía, o simplemente la vía traspase el vaso y perfore el vaso y se vaya hacia el otro extremo del brazo, y eso del vaso, de la vena, ¿no es cierto? Y eso no lo podemos establecer nosotros. Entonces, siempre hay que cerciorarse de que la vía esté permeable. Yo, en realidad, siempre lo que hago es que antes de colocar el contraste, después que levantó el brazo el paciente, tiene la vía puesta, coloca un poquito de suero fisiológico en la vía, ¿ya? Si el suero fisiológico pasa fácil, quiere decir que está permeable. Si el suero fisiológico es dificultoso poner el suero fisiológico y se hace un aumento de volumen en la zona de la inyección, quiere decir que el teflón está fuera de la vía. Y ahí, obviamente, hay que sacar ese teflón y colocar otro, ¿ya? La vía tiene que estar 100% permeable. Usted no puede darse de que quede con la duda y ponga contraste. Al poner contraste, simplemente el contraste le va a quedar, obviamente no le va a pintar o no le va a contrastar la zona del estudio, y el contraste va a quedar inmediatamente debajo de la piel en el brazo, ¿no es cierto? En el antebrazo donde se puso
la inyección y va a quedar ahí en el brazo el volumen de contraste. Y cuando queda el contraste extravasado en el brazo es un problema tremendo, ¿ya? Entonces hay que tener bastante certeza de que esa vía esté permeable al momento de la inyección del contraste, ¿ya? Eso es importante establecerlo. Reformaciones MPR y envío de imágenes de TMS, a ITMS. Cortes axiales de 3x3 con filtro de mediastino en la fase sin contraste. Eso es, cuando dice mediastino, es partes blandas, alumno. Filtro de mediastino es partes blandas, es el filtro smooth, ¿no es cierto?, el que suaviza, y de partes blandas. Y después enviar volumen de adquisición con algoritmo de reconstrucción de pulmón también, ¿ya? Eso se hace en la parte sin contraste, simple. Después enviar cortes axiales coronales sagitales de 3 milímetros en fase contrastada con filtro de mediastino. Esto es sin contraste en las dos primeras líneas, ¿no es cierto? Y con contraste enviar cortes axiales, coronales y sagitales de 3 cada 3 milímetros en la fase contrastada con filtro de mediastino. Esto es importante establecerlo. Después, generalmente, estas son las únicas que se mandan con contraste. Las sin contraste se manda esa. El algoritmo de pulmón, que es, acuérdense, el algoritmo de pulmón es el que me entrega ventanas de menos 600, menos 800, menos 1000. Es un organismo especial para pulmón, que es algoritmo LUNG, se llama, ¿no es cierto?, que está dado en el equipo, y eso me mejora la imagen, ¿ya? Obviamente está el algoritmo, bueno, esa misma imagen del algoritmo con pulmón está ventaneada ya, ventaneada a pulmón, ¿ya? Después vamos a ver imágenes de eso, incluso hoy día en el laboratorio, a lo mejor alcanzamos a ver, no, vamos a ver columna hoy día. La próxima semana vamos a ver pulmón, ¿ya?, en laboratorio. Bueno, después tenemos una patología que se llama TEP, que significa tromboembolismo pulmonar. Es ¿no es cierto?, un tromboembolismo, un émbolo que se ubica en las arterias pulmonares, ¿ya? Para eso no se hace un estudio de tórax, sino que simplemente el estudio se llama angiografía, ¿ya? Y angiografía tiene que tener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las angiografías de pulmón pueden ser angiografías por TEP, o pueden ser angiografías para estudiar las arterias aorta, por ejemplo, una disección aórtica o un aneurisma aórtico. Y entonces va a ser una angiografía distinta, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, cuando es angiografía de tórax por TEP, el protocolo es uno distinto al otro, al que tiene por finalidad estudiar las arterias aorta y alguna lesión aórtica, que podría ser un aneurisma o podría ser una disección, ¿ya? Entonces, hay que dejarlo establecido ahora, ¿no es cierto?, de que la angiografía de tórax por TEP es un protocolo distinto al otro, ¿ya? No es el mismo protocolo para los dos casos. Angiografía de tórax por tromboembolismo pulmonar. Entonces, las aplicaciones clínicas son embolia, ¿ya? Un émbolo, un coágulo en la arteria pulmonar, generalmente producida por trombosis venosa profunda. Esas pueden ser trombosis de las venas distales de las extremidades inferiores, que migran, ¿no es cierto?, y van a llegar al corazón, y esas trombosis taponean, ¿no es cierto?, los vasos, en este caso de la arteria pulmonar, ¿ya? Se ubican y son generalmente radiolúcidos. Y como al ser radiolúcidos y no impregnarse con contraste, la única forma de poderlos visualizar en forma indirecta va a ser metiéndole contraste a lo que está alrededor del trombo, va a ser al vaso, a la arteria pulmonar, ¿ya? Que la arteria pulmonar tiene unidades ánfiles más altas y el trombo siempre no se opacifica, ¿ya? Y la forma de hacerlo opacificar va a ser en forma indirecta, ¿no es cierto?, colocándole contraste al vaso, en este caso, a la arteria pulmonar, ¿ya? Bueno, también el síndrome paraneoplásico de esa zona, la disnea súbita y la hipertensión severa. Pero el más habitual de todo es cuando hay una embolia pulmonar, generalmente producida por trombosis venosa profunda. ¿Bien? Rango de estudio. Límite superior, ápices pulmonares. Límite inferior, bases pulmonares. Aquí no interesan las suprarrenales, ¿ya? Generalmente me interesa a mí la arteria pulmonar. Entonces, el límite inferior generalmente es por debajo de los ápices, de las bases pulmonares, de los ángulos, cierto, costofrénicos, derecho e izquierdo, ahí es el límite inferior. ¿Ya? El área de estudio en este caso es menor que un TAC de tórax, no es tan largo. El TAC de tórax generalmente es sobre las ápices, o sea,
y por debajo son hasta L1 prácticamente. En cambio, este es un poquito más corto. ¿Ya? Bueno, los parámetros de inyección acá son 100 a 150 ml, dependiendo de los kilogramos de peso. Aquí no dice 150, pero yo a veces he colocado 120, 130 ml. Y tiene que ser con bomba inyectora, y el rango de inyección es alto. Son de 4 a 5 ml por segundo. En este caso dice 4,5 ml por segundo. ¿Ya? Vean ustedes la diferencia que hay con el TAC de tórax normal. El TAC de tórax normal, el volumen es 2 a 3 ml por segundo. 2 a 3 ml por segundo. En cambio, en este otro son 4,5 ml por segundo. Dependiendo del paciente puede ser 4 o puede ser 5 ml por segundo, ¿ya? Pero dice 4,5 ml por segundo. El volumen es mayor, por lo tanto acá imperiosamente el teflón tiene que ser 18. ¿Ya? Mientras mayor es el volumen por segundo, mayor va a ser el calibre del teflón que se coloque para el estudio. ¿Ya? Puesto que ahí el contraste va a entrar más fácilmente, ¿no es cierto?, por una vía más gruesa, ¿ya? Por lo tanto, entra mucho más rápido también el contraste. ¿Ya? El teflón no le opone tanta resistencia al medio contraste para que pueda ingresar a la vena del brazo. Entonces, ahí el lumen es mayor. Sí, siempre acuérdense de estos rangos. Estos rangos son desde 4 a 5 ml por segundo para todas las angios. Angio, ya vimos la de cuello, la de cerebro, son los mismos rangos, ¿ya? En este caso de la arteria pulmonar es el rango de 4,5 ml por segundo. Si vas después para la de la aorta torácica también son los mismos rangos. Las angiografías de extremidades inferiores, siempre los mismos rangos, son de 4 a 5 ml por segundo. ¿Ya? Reformaciones dice MPR y envío de imágenes a ITMS. ¿Ya? Cortes axiales de 2 cada 3 milímetros, acá son de 2 cada 2, son más finitos, ¿no es cierto? En la fase sin contraste, con filtro pulmonar y de mediastino. Siempre los dos filtros, el pulmón y el mediastino. ¿Ya? Este de mediastino es el de partes blandas. Enviar volumen de adquisición de la fase angiográfica, solo de arterias pulmonares. ¿Ya? Estos volumen, ya dije, volumen significa un corte fino, de 1 cada 1. ¿Ya? O también puede ser volumen, si se establece, ¿no es cierto?, de 2 cada 2, pero el volumen ideal sería de 1 cada 1. O sea, si se exploraron, ejemplo, una longitud de 30, 35 centímetros de una longitud completa de una exposición, si los cortes se hicieron de 1 cada 1 con un pitch de 1, serían 350 cortes. ¿Ya? Y son bastante información solamente para una fase angiográfica. Ahora, con ese volumen de adquisición, el mismo médico puede hacer ¿cómo se llaman? Las reconstrucciones. ¿Ya? Simplemente puede ser, cuando uno envía un volumen de información, el médico radiólogo que recibe la imagen, ¿no es cierto?, puede hacer el mismo reconstrucciones post-proceso, porque tú le enviaste el volumen, ¿ya? Y con ese mismo volumen le sirve para hacer muy buenas reconstrucciones, ¿ya? Pero generalmente estas reconstrucciones las envía uno, aquí no dice, pero el enviar el volumen de adquisición en la fase angiográfica, son las 350 imágenes, ¿no es cierto? Yo puedo hacer también las reconstrucciones en pantalla, en la computadora del escáner, y enviar todo, digamos, en el MIP, que es lo que interesa, se envía en el médico radiólogo, ¿ya? Pero si no, se envía solamente todo el volumen, ¿ya? De las arterias pulmonares, principalmente. Consideraciones generales. Se debe utilizar, esto es un término nuevo, ¿ya? Un test de volumen o un Wallace tracking, ¿no es cierto?, para poder censar adecuadamente la llegada del medio contraste al tronco pulmonar. Idealmente, el uso de inyectoras de doble cabezal. Ya, llegamos a una definición nueva que se llama inyectora de doble cabezal. Nunca habíamos visto nosotros ese término. Las bombas inyectoras tienen, las originales, las primeras bombas inyectoras solamente tenían una sola jeringa, que es la jeringa que tenía el medio contraste. Nada más, ¿ya? Incluso todavía existen algunos centros donde hay una jeringa con una bomba inyectora con una sola jeringa, ¿ya? Lo que se recomienda hoy en día es que las bombas inyectoras tengan dos jeringas, una jeringa con contraste y otra jeringa con suero fisiológico. Otra jeringa con suero fisiológico. Vamos a ver, cuando veamos imágenes de tórax, vamos a ver ese defecto que aquí no se alcanza a visualizar. Cuando yo coloco contraste,
en un vaso, en este caso en el brazo, eh, el contraste ingresa por una vena, en este caso cercana a la humeral, ¿no es cierto? Pasa por la axilar, la vena sube hasta arriba de la subclavia llega, ejemplo, sea por el lado derecho, llega a un tronco venoso brachiocefálico derecho, y ese tronco venoso brachiocefálico llega a la sangre a la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, el contraste, cuando está pasando por el cuello, por la zona de la de la axila a la subclavia, cuando está muy concentrado y gran volumen, genera artefacto, ¿no? Porque las unidades Anfield del contraste que está ingresando por esa vena, como se está colocando a gran volumen, 4,5 miles por segundo, las unidades Anfield superan los 200 UH, ¿ya? Entonces, para mí, en los casos de angio, yo no quiero que superen tanto las unidades Anfield en un vaso, simplemente yo quiero mantenerlas estables en 150 o 120. Con 120 unidades Anfield, yo puedo lograr excelentes angiografías, ¿ya? Menores a 100 no me sirve, 90, 80 no me sirve, siempre más o menos sobre 100, ¿ya? Pero no me interesan los vasos que tengan unidades Anfield muy altos, ¿ya? Que sobrepasen los 200. ¿Qué pasa cuando sobrepasan 200 unidades Anfield o 300 unidades Anfield a veces? Ejemplo, cuando va pasando el contraste por la axila y por la subclavia, genera artefacto. Se comporta igual como metal. En el ejemplo que ustedes vieron, el ejemplo de metal en las amalgamas de la parte oral, genera el mismo efecto. Entonces, ¿cómo hago bajar esas unidades Anfield? Yo, cuando estoy inyectando, inmediatamente después, cuando está terminando el contraste, hago pasar un poquito de suero fisiológico. Y eso hace bajar las unidades Anfield de ese vaso. Por eso se dice, idealmente, utilizar inyectora, doble inyectora. Entonces, ¿para qué? Para bajar el contraste, ¿no es cierto?, en los vasos. O sea, cuando es muy alto, también me genera artefacto. Cuando es muy bajo, también es malo. Entonces tiene que ser un rango intermedio, ¿ya? Ahora, el bolus tracking, ¿qué es lo que hace el bolus tracking o el bolus test? Simplemente dice la palabra censar. Hace un censo, para decir, un censo de la estructura que yo quiera estudiar. Ejemplo, cuando yo quiero estudiar arteria pulmonar, simplemente en la fase simple, antes de colocar la inyección, uno hace la fase simple, y uno inmediatamente ve la anatomía de la arteria pulmonar, y ahí ubica un sensor que significa un ROI, una herramienta, ¿no es cierto?, en la cual usted se ubica, igual como la manito que tengo acá arriba, acá, ¿no es cierto?, esa manito tiene un ROI, un círculo, y ese círculo lo hago justamente en forma axial, lo ubico en el tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? Y de ahí hago pasar 10 cc de contraste o 15 cc de contraste, y el equipo empieza a censar. Empieza a colocarle unidades Anfield. De ejemplo, un vaso con sangre solamente debe tener unas 5 a 10 unidades Anfield, ¿ya? Y una vez que va llegando contraste, van subiendo 20 unidades Anfield, 30 unidades Anfield, 40 unidades Anfield. A medida que va subiendo el contraste, se va pintando la arteria, y el ROI está indicando, está censando, ¿no es cierto? Me está diciendo cuántas son las unidades Anfield que hay. Y en un momento van a llegar 150, a los 100 unidades Anfield o 120 unidades Anfield, dependiendo del tecnólogo. 110 unidades Anfield es lo ideal. Y cuando llega, simplemente dice, en ese momento, censa y dice que con esas unidades Anfield yo quiero hacer mi estudio ya, el angiográfico. Cuando llega a 110 unidades Anfield, en ese punto, me lance el estudio, me lance la exploración, ¿ya? O la expira, como digo yo también, ¿ya? Entonces, eso está automatizado hoy en día con estos equipos, ¿ya? O cosa que antes no ocurría. Uno lo hacía, ejemplo, lo hacía porque había protocolos que decían que a los 18 segundos después de la inyección, en bolo, en 4,5 ml por segundo, yo hacía la exploración. Pero iba a depender del paciente. A veces no se tenía simplemente la arteria pulmonar tan intensa como quería, y el estudio no salía óptimo. En cambio, con esta modalidad de poder censar un bolo de contraste, yo tengo, el proceso es más automático y es más exacto para poder determinar la mayor cantidad de unidades Anfield en ese vaso. O sea, no la mayor cantidad, sino que la cantidad que yo requiera censar en ese vaso, ¿ya?
Generalmente las unidades a censar son 110 UH, ¿ya? Cosa que sobrepasa todo lo que tenemos en tejido blando. El tejido blando son 40, 50 unidades Anfield. Por lo tanto, un vaso que tiene 110 o 100 unidades ánfiles para poder medir, va a ser un vaso blanco, ¿no es cierto? Una arteria blanca, lo cual se diferencia mucho más de las estructuras que están a los lados. Por lo tanto, esa estructura yo la puedo estudiar, hacerle reconstrucciones especiales para ver ese vaso contrastado, ¿ya? Eso se llama censar, ¿ya? Bueno, acá tenemos angioTAC. Esto es un caso de una disección aórtica, entre la aorta y entre la pared, ¿ya? Pero estos son vasos que están teñidos con contraste, ¿ya? Son vasos que están teñidos entre la aorta ascendente, la aorta descendente, y tienen las unidades ánfiles totalmente distintas.
Alumnos, me disculpen un poquito porque estaba justamente conversando temas de este famosas tutorías de internado, ¿ya? Que hemos tenido algunas dificultades, de algunos colegas, no en la parte personal, pero estaba justo conversando con su jefe de carrera un tema netamente de lo que es internado, ¿ya? Me disculpan estudiantes, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Lo que están viendo ustedes en pantalla es una angio bueno, el corazón en el que está viendo inyectado y se ve, digamos, en corte axial la arteria, la aorta, ¿ya? Y eso se llama, esta es una angiotractora por disección aórtica, es otra angio, ¿ya? Y las aplicaciones clínicas son para lo siguiente, para una disección aórtica tipo A, una disección aórtica tipo B, eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, una clasificación de disecciones aórticas, un aneurisma aórtico. Disección alumno como definición general es un desprendimiento de una capa de la arteria, que es la capa íntima, ¿ya? Las arterias tienen capas musculares y la capa muscular que está del lumen, del interno del vaso, se llama íntima y esa se desliga, se desprende, ¿ya? Y ese desprendimiento se denomina disección, ¿ya? Esas disecciones son graves, ¿ya? El paciente se puede, digamos, hay circulación de sangre entre la íntima y la intermedia, ¿no es cierto? Y netamente del lumen, que está en el centro de la arteria, que es entre la íntima, la parte central. ¿Ya? Pero también hay dos circulaciones, una circulación que está entre digamos, anterior a la íntima y dentro de la íntima, ¿ya? Y eso se llama disección. Después está el aneurisma, que es un vaso que, ¿no es cierto?, que tiene un aumento del calibre del vaso, se llama aneurisma, ¿ya? Puede ser sacular o tubular el aumento del diámetro, ¿ya? Después está el hematoma intraluminal, que son lesiones erosivas de las paredes del vaso. Está la úlcera penetrante y el síndrome aórtico agudo. Estos son los menos frecuentes. Los más frecuentes son las disecciones y las aneurismas, ¿ya? El protocolo para angioTAC por un problema aneurismático es otro, es distinto, ¿ya? Al de angioTAC por tromboembolismo pulmonar, ¿ya? ¿Por qué son distintos? Porque obviamente yo acá tengo que medir los máximos de unidades Anfield en la arteria aorta. Y en cambio en la anterior, yo tengo que medir el máximo de unidades Anfield en la arteria pulmonar, ¿ya? Acuérdense que la arteria pulmonar, el contraste, perdón, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. En cambio la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, los tiempos son distintos. El contraste yodado va a llegar, ejemplo, a la arteria aorta, llega mucho más rápido que a la arteria aorta. O sea, perdón, el contraste llega más rápido a la arteria pulmonar que a la arteria aorta. El primero en llegar el contraste llega primero a la arteria pulmonar. Y luego, una vez que ya el yodo se fuera al pulmón y regresó, por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, recién el contraste es lanzado a la arteria aorta, ¿ya? Son tiempos distintos, por eso que las angios se hacen en forma distinta, ¿ya? El rango a estudiar abarca límite superior, abarcar troncos supraórticos, ¿ya? Y el callado aórtico y la aorta descendente hasta las arterias renales. Es más o menos amplio el recorrido que se hace. Para decir, tienen que salir parte de los vasos del cuello. Supraórticos son las arterias carótidas, la arteria, el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Las arterias subclavias, todas esas tienen que aparecer en el estudio, es vale decir, más o menos a nivel de la base del cuello, y termina abajo más o menos en L1 o L2, que es donde está las suprarrenales. Ese es el estudio para lo que es aorta torácica, por aneurismas, ¿ya? Y si hay un aneurisma justo en la zona de las arterias renales, hay que terminar el estudio hasta abajo, hasta las ilíacas primitivas. O sea, el tecnólogo no se puede quedar, pucha, el estudio porque el protocolo me dijo que es sexto, y si uno ve otro aneurisma más abajo en la aorta abdominal, hay que terminar el estudio donde termina la aneurisma, ¿ya? Entonces, los parámetros de inyección igual son de 100 a 120 ml, igual lo mismo que el anterior, 4,5 ml por segundo, ¿ya? La reformación MPR y el envío de TMS, digamos, son parecidas al anterior, cortes axiales de 2 cada 2 en fase sin contraste, con filtro pulmonar y partes blandas, ¿ya?
Y enviar volumen nuevamente de adquisición de la fase angiográfica. El volumen de adquisición son cortes de uno cada uno. ¿Ya? Los MIP siempre son gruesos. Los MIP son de 7 milímetros de espesor por 3 del avance en fase coronal y sagital de toda la zona arterial del tórax, en este caso la arteria aorta. ¿Ya? Y enviar el volumen también en BRT. ¿Ya? Estos son volúmenes que dije yo que el médico puede hacer las reconstrucciones. Bueno, acá dice que uno tiene que hacer las reconstrucciones MIP, que son proyección de máxima intensidad, vale decir que acá mide las mayores cantidades de unidades ánfiles, y eso solamente las representa en lo que es esa reconstrucción. Acuérdense que las arterias están en una caja que se llama caja torácica, por lo tanto están entre costillas, y uno puede hacer lo que se denomina sustracción, porque la máxima intensidad la va a tener un vaso con yodo, y la va a tener también la parrilla costal y la columna. Por lo tanto, cuando yo quiero individualizar solamente los vasos arteriales, tendría que hacer una sustracción de lo que está por fuera, que serían los arcos costales y la columna, para solamente tener los vasos en la pantalla, solamente visualizar los vasos. ¿Ya? Bueno, las consideraciones generales acá, que el bolus tracking, ejemplo, debo utilizar bolus tracking, debe poder censar adecuadamente la llegada del medio contraste. Acá estamos mal. Vamos a ver qué dice el anterior. Acá está en el bolus tracking, ¿dónde se debe censar? En el tronco de la arteria pulmonar. Está bien ahí, ¿no es cierto? Y en el bolus tracking de la angiotac de tórax se debe... Acá está malo, hay que corregirlo, ¿ya? Eso se corrige diciendo acá que el medio contraste se censa en el tronco de la arteria aorta, ¿ya? Eso es el inicio de la arteria aorta, ¿ya? Si es aorta, tronco de la arteria aorta, ¿ya? Y se debe utilizar bomba inyectora con doble cabezal, vale decir, con 2 jeringas, una jeringa con contraste endovenoso y una jeringa con suero fisiológico, ¿ya? Para que se homogeneicen las unidades ánfil dentro de la arteria, ¿ya? Entonces acá había una corrección que hacer, entonces dije yo que se hace, en medio contraste, el bolus tracking, el censo se hace en el inicio, digamos, en el tronco de la arteria aorta torácica. Bueno, vamos a llegar hasta lo que es el examen que más se utiliza, que es el TAC de abdomen y pelvis. ¿Ya? Y acá dice protocolo para TAC de abdomen y pelvis. Existe un protocolo de TAC de abdomen y pelvis sin contraste, más fase venosa, solamente la fase venosa. ¿Ya? Existen TAC de tórax, abdomen y pelvis trifásico, que son arterial, venoso y tardío. ¿Ya? Y existen diferentes, depende de la enfermedad, uno hace las distintas fases. ¿Ya? Porque un examen en realidad de tórax, abdomen y pelvis puede tener una fase simple, una fase arterial, una venosa y una tardía, y eso significa que son 4 exploraciones distintas. Comprenderán ustedes que si yo le hago esas exploraciones a todos los pacientes, es demasiada dosis que se le suministra al paciente, por lo tanto, no están dadas las condiciones para que a todos los pacientes se le hagan todos los exámenes iguales. Se hacen dependiendo de la patología, ¿no es cierto? Se van a hacer las fases. ¿Ya? Ejemplo, protocolo sin contraste, más fase venosa, o sea, en este caso 2 barrigas, dos exploraciones, son para las siguientes patologías. ¿Ya? Dolor abdominal en estudio, a pesar de que este dolor abdominal puede decir mucho. ¿Ya? Y aquí donde el tecnólogo tiene que tener un conocimiento de lo que son la anatomía normal y las patologías. ¿Ya? Si yo hago una fase simple, ¿ya? Y veo que hay una lesión hepática, yo me salgo del protocolo. Simplemente si hay una lesión hepática, yo voy a tener que hacerlo trifásico. Y ahí yo tengo que ir viendo, dependiendo de lo que yo vea en la simple, tengo que determinar qué estudio voy a realizar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber anatomía normal de la zona abdominal y pelviana, y también ver anatomía cuando es irregular, cuando es patológica. ¿Ya? Vuelvo a repetir, por eso dice, hay un asterisco acá, porque dice dolor abdominal, te puede decir muchas cosas. El paciente puede venir con dolor abdominal y hay una lesión hepática, o puede haber una lesión renal, y cuando dice lesiones hepáticas o renales,
El estudio no es este protocolo, es otro, es trifásico, ¿ya? Pero si no hay nada, por ejemplo, si no hay nada y solamente hay una lesión intestinal, puede hacerse con fase sin contraste y con fase venosa. Entonces, el otro síntoma también es el baja de peso en estudio, ¿ya? El linfoma, la neoplasia oculta, las neoplasias del tracto digestivo, para decir el SEA gástrico, el SEA de colon, el SEA duodenal, todo eso se hacen sin contraste y con fase venosa solamente, ¿ya? El cáncer de vesícula, el pre- y postoperatorio, el cáncer de ovario y de próstata, la pielonefritis, la diverticulitis, la apendicitis, ¿ya? Las colecciones abdominales o pélvicas, ¿ya? Acá faltó la colecistitis aguda, ¿cierto? La trombosis venosa profundo, todas estas se hacen solamente con un estudio sin contraste, más una fase venosa solamente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? Ante la existencia de lesiones hepáticas o sospecha de estas, se recomienda la realización de una fase arterial a este órgano. O sea, vale decir, hay que ser arterial, venosa y tardía. Trifásico se denomina así, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. Estas son las patologías que se hacen con dos exploraciones, vale decir, con una simple y con una tardía. Vale decir, el paciente se irradió dos veces fue pasado por la por el equipo de rayos, ¿no es cierto? En este caso por el tomógrafo, pero para esta patología, ¿ya? Pero si hay una existencia, abajo dice, ¿no es cierto? Por eso está el asterisco arriba en dolor abdominal, o bajan de peso también. Si hay existencia de lesiones hepáticas, yo veo que un hígado aparece medio heterogéneo, ¿no es cierto? Una zona hipodensa, una zona hiperdensa, ¿ya? Tengo que hacerle inmediatamente una fase arterial antes de la tardía, o sea, antes de la venosa, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo, recalcarlo acá. O si también aquí no aparece, si aparece una lesión de la suprarrenal, un nódulo, tengo que hacerle igual fase arterial y venosa y tardía, ¿ya? Lo que se está indicando ahí con flechas, ¿ya? Es un apéndice inflamado, ¿ya? Un apéndice es un diagnóstico, una apendicitis, es un diagnóstico que es de urgencia, tiene que ser evaluado inmediatamente, y son de aquellas patologías que son críticas, ¿ya? Patologías críticas significa que hay que tratarlas, tratar de que el informe esté rápidamente y ponerse en contacto con el médico radiólogo, ponerse en contacto con el médico tratante, para poder abordar la patología lo más rápido posible. Ustedes saben que las apendicitis tienen que ser operadas durante las horas siguientes al diagnóstico. O sea, por ejemplo, si el paciente se hizo el examen a las 11, ojalá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, el paciente debería estar operado, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay una apendicitis, el tecnólogo debería ser capaz de visualizar cuando hay un apéndice inflamado, ¿ya? No podemos dejar nosotros hacer un examen y hacer el examen como, digamos, un técnico que hace los exámenes y los envía simplemente, sino que hay que hacer un examen y hay que ir mirando si hay una patología de urgencia. En este caso, si hay una apendicitis de urgencia, el paciente tiene que ser tratado de inmediato, y el que le pone ojo a esto es el tecnólogo, porque es el que está viendo la imagen, y tiene que tratar de ver la imagen, contactarse con el radiólogo, vuelvo a insistir, y contactarse con el médico de urgencia para que pueda hospitalizar al paciente y obviamente después el médico tratante tendrá que ubicar al especialista, que es un cirujano, para poder operar inmediatamente esta patología, una apendicitis. Hay un apéndice que tiene apendicolitos, que es una calcificación dentro del apéndice, y tiene paredes engrosadas. Los apéndices miden generalmente menos de 6 milímetros de diámetro, y cuando miden más de 6 milímetros de diámetro, ya es una apendicitis. Es un hallazgo radiológico pequeño, no es una gran imagen, ¿eh? Pero es súper doloroso y tiene que ser operado rápidamente, porque puede agravarse con lo que se denomina una apéndice, una rotura del apéndice, ¿no es cierto? Provocar una peritonitis. El rango de estudio, límite superior. Acá tenemos el rango de estudio, las cúpulas diafragmáticas. Acá tenemos las cúpulas diafragmáticas. El límite superior va a ser justo un centímetro sobre las bases pulmonares, ¿ya? Y el límite inferior va a ser bajo la sínfisis pubiana. Bajo la sínfisis pubiana o bajo del isquion prácticamente. Acá está. Acá está. Límite superior, cúpula diafragmática. Límite inferior, sínfisis púbica. Debajo de la sínfisis púbica. Ese va a ser mi límite de estudio, ¿ya? Se explora más o menos como 50 centímetros. Es bastante largo el estudio, ¿ya? Cuando es abdomen y pelvis.
Pero en abdomen se ocupan, igual que todo lo que hemos hablado anteriormente, generalmente un tag de tórax o abdomen se ocupan, las velocidades del tubo son de 0,5 segundos, cosa que cuando nosotros hacíamos cerebro eran de 1 segundo. En la exploración de la velocidad el tiempo de exploración, por ejemplo, el tubo para un cerebro, se demora 1 segundo el giro de girar por alrededor del ganche. En cambio, el abdomen bastan 0,5, por lo tanto los tiempos bajan considerablemente, la mitad con respecto a lo que es un cerebro, ¿ya? Y cuando son estudios angiográficos se ocupa la velocidad de 0,37 segundos por vuelta, ¿ya? La velocidad mayor se ocupa para las angios, que son distintas, ¿ya? Y en cambio en abdomen son 0,5 segundos, se demora el tubo en girar en 360 grados alrededor del paciente. La inyección de contraste va a ser de 100 ml y para estos diagnósticos va a ser de 2 a 3 ml por segundo. Puedo ser 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Cualquiera de esos me sirve, ¿ya? Se hacen en una vena igual de un teflón de 20. Igual se hace con los brazos sobre la cabeza. Aquí no se ven los brazos, pero todos los estudios ya de cuerpo, ya llámese cuerpo, tórax, abdomen, pelvis, se hacen con los brazos hacia la cabeza, ¿ya? Y el área depende del paciente. Este paciente más o menos, esto es delgado, un paciente delgado, le medimos más o menos unos 35 centímetros de ancho, y eso va a ser mi FOB. El FOB va a depender, ¿no es cierto? El borde, sí, debe incluir el borde de piel, ¿no es cierto?, derecho e izquierdo. Eso es importante establecerlo, y eso va a depender de cada paciente. El FOB de abdomen depende de cada paciente. Promedio, 350, 400 centímetros. O sea, milímetros, perdón. Bueno, ¿qué es lo que se manda en abdominoplastia? Reformaciones MPR y envío de imágenes ITMS. Cortes axiales de 3 cada 3 milímetros para cualquier fase, sin contraste, ¿ya? Y cortes axiales y coronales de 3 cada 3 milímetros para la fase venosa. La fase venosa, lo que ustedes están viendo acá, es un corte coronal, ¿ya? Se ve muy bien definido la estructura, ¿ya? Siempre, esto es el hígado, tiene una hepatomegalia incluso, ahí está la vesícula biliar. Lo que tiene aire son asas intestinales con aire, ¿no es cierto? Bastante aire, bastante metabolizados al paciente. Esto de arriba es el fondo gástrico, ahí está el vaso, ¿no? Por ahí está el páncreas. Y lo que estamos viendo acá es la vejiga. Generalmente en los pacientes se le da a tomar agua para que la vejiga se tiña aquí, no se tiña, digamos, tenga esas son las unidades Anfield, tanto parecidas como la de la vejiga con líquido, son parecidas a la de una vesícula biliar con bilis, ¿ya? Son parecidas, ¿no es cierto? Porque las dos tienen líquido. Esta tiene orina y esta tiene bilis. Generalmente 0 sería el agua, pero esto sería sobre 0 y la vejiga igual sobre 0, serían unas unidades, podría medir 1, 2, 3 unidades Anfield, y eso es casi líquido, ¿ya? Lo que estamos viendo acá. Y esto es una densidad cálcica. Ya dije cuando hay algunas apendicitis dan calcificaciones dentro del lumen, que se llaman presencias de apendicolitos, ¿ya? Y cuando no hay apendicolitos hay inflamación de las paredes y el diámetro del apéndice supera los 6 milímetros. Cuando mide 7, 8, 9, 10 milímetros, es una apendicitis, ¿ya? Y si hay grasa, por ejemplo, la apendicitis está debajo del ciego, o detrás del ciego, y si la grasa que está en el peritoneo está de mayor cantidad de unidades Anfield, también es una inflamación de la apéndice. Después tenemos los protocolos acá está todo. Este es el más completo. Es protocolo sin contraste, una fase sin contraste, una fase arterial, una fase venosa y una fase tardía. Ustedes cuenten acá. 1, 2, 3, 4 exploraciones. El paciente se raya bastante ante este evento, digamos, que tenemos para esta patología, ¿ya? ¿Y cuándo se hace el protocolo? Bueno, este protocolo se llama trifásico, alumnos, no confundir. Acá hay 4 fases, pero la trifásica significa posterior a la inyección hay una fase arterial, una venosa y una tardía. Esto se denomina trifásico, ¿ya? Pero va precedida de una exploración sin contraste, ¿ya? Los trifásicos son arterial, venosa y tardía. Precedidas de una sin contraste. Son 4 exploraciones. Una sin contraste y la trifásica, digamos que son 3 más.
Este paciente tiene, bueno, para las patologías, ¿cuál es patología? Yo dije que es todo lo que tenga que ver con lesiones hepáticas o renales. Acá tenemos lesiones hepáticas y esplénicas, ¿ya? Las lesiones más corrientes o más frecuentes son los hemangiomas, que son unas malformaciones venosas que tenemos en el interior del hígado, que son benignas, por si acaso, ¿ya? Está la hidatidosis, ¿no? También es un quiste hepático provocado por un parásito, ¿no es cierto? La hidatidosis, que también se ubican en el hígado, ¿ya? La hiperplasia nodular focal, que es un tipo de tumor, ¿no es cierto?, en el hígado, también tienen que ser las 4 fases, perdón, las 3 fases más la simple. El hepatocarcinoma, que es el tumor más frecuente en el hígado, ¿ya? Es bastante agresivo también, ¿no es cierto?, da metástasis incluso, tiene que hacerse con las 4 fases. Después está el colangiocarcinoma, ese es de las vías biliares, ¿ya? El tumor de Klanskin, tardío de 15, incluso hay que hacer para estos tumores una más tardía que a los 5 minutos, se hace una tardía a los 15 minutos, ¿ya? Se tiene 15 minutos al paciente ubicado en la camilla para poderlo recién retirar. Hay que esperar 15 minutos para hacer una tardía bien tardía. Después están las metástasis hipervasculares, como son, ejemplo, del cáncer de tiroides, el cáncer de mama, el carcinoide, que es un tumor de intestino delgado, los sarcomas, que son tumores del músculo, ¿no es cierto? Los melanomas, que son tumores de piel. Acuérdense, alumnos, esto, la piel da un tumor y puede ser metastásico, y mortal también, y eso apareciendo de una simple, un tumorcito nada más que de la piel. Hoy acá en el norte tenemos bastante melanoma. Un paciente viene por melanoma y, pucha, ¿de dónde le sacaron el tumor? En la piel, me lo sacaron acá en el hombro. ¿Y qué tiene que ver el hígado? Estos melanomas, estos tumores dan metástasis hepáticas, ¿ya? Después está el cáncer de vesícula, ¿no es cierto? Metástasis vesicular también, ¿no es cierto?, pueden dar metástasis en la zona hepática. Cáncer vesicular en la zona hepática, ¿ya? Entonces, todo lo que es lesión hepática y esplénica tiene que ser con contraste. Aquí me faltó poner lesiones también renales y bueno, ahí a continuación salen. ¿Cuándo también son con contraste? Cuando hay lesiones renales y suprarrenales, ¿ya? Vamos con hígado, vamos con riñón y vamos con el vaso también, ¿no es cierto? Y vamos con las suprarrenales. ¿Cuándo se hace trifásico también? Cuando hay cáncer renal, cuando hay control pre- y postquirúrgico por cáncer renal, cuando hay abscesos, infección, ¿no es cierto?, o quiste infectado, cuando hay nódulo o masa indeterminada, y cuando hay quiste renal simple también. Un quiste renal simple, hay que evaluarlo bien, hay que estudiarlo bien con el escáner y tiene que ser con contraste endovenoso, ¿ya? Alumnos. Alumnos, ¿alguna consulta? Vamos a quedar hasta ahí hoy día. ¿Alguna consulta? Alumnos, ¿alguna consulta? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Ya. Entonces, en 10 minutos empiezo con los alumnos de... No, perdón, a las 14. ¿A qué hora es la otra clase? A las 16... 16:40, ¿no? No, a las 16:30, ¿no? Ahora. Ahora, ya. Entonces, 5 minutos empezamos, ¿ya? En el laboratorio. Bien, alumnos. Entonces, nos vemos, ahora me veo con los alumnos de laboratorio y el miércoles, entramos a Zoom y empezamos la prueba, después de la prueba, la evaluación del miércoles, ¿ya? Que va a ser la prueba de cátedra, ¿ya?
Listo, alumnos. Entonces, nos vemos 5 minutos más con los estudiantes de laboratorio. ¿Ya?